Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión de esta segunda edición de Mejores Empresas, Mejor Democracia. Consideramos que es el primer foro de deliberación ética en España que estamos impulsando con Etosfera y todo el apoyo del Instituto de la Empresa Familiar. Y esta segunda sesión la hemos titulado Amenazas de la creciente desigualdad. En ella queremos ahondar en las causas, las consecuencias y posibles soluciones al fenómeno de la desigualdad económica, que es un fenómeno ya de por sí con cierto elemento ideológico. De hecho, hay varias personas de este foro que me han comentado que hemos orientado la cuestión desde un punto de vista un poquito de izquierdas. Lo cual ya es interesante, ¿no? Porque lo que queremos y lo que pretendemos en estos foros de deliberación ética es huir de la polarización política y poder centrarnos, por un lado, en datos, en información veraz, y por otro lado, utilizar estos sistemas éticos o estos modelos de argumentación moral y ética que provienen de la filosofía política y moral para poder debatir, no ya desde nuestras subjetividades, sino desde esa ética que nos une, ¿no? Esa objetividad que nos une. Y para ello contamos con dos ponentes de primer nivel. De verdad que yo, preparando esta sesión, he disfrutado mucho de las conversaciones que he mantenido con, en primer lugar, Víctor Ausín, que es director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es ingeniero. Lleva estudiando el tema de la desigualdad desde una perspectiva de política pública muchos años y se nota que tiene una preocupación especial por la cuestión. Y él nos va a dar sobre todo esa parte de datos, de información veraz en relación con el fenómeno de la desigualdad. Ya veréis bueno, pues los dilemas que plantea. Y por supuesto, también contamos con un ponente de primer nivel, que es Esteban Hernández, director de opinión de El Confidencial, que ha escrito recientemente, podemos decir, el rencor de clase media alta y el fin de una era. Esteban también lleva siguiendo estas cuestiones de la desigualdad, cómo la desigualdad puede llegar a nutrir esa polarización política y social que estamos viviendo en estos momentos, y creo que van a hacer un tándem ganador a la hora de exponernos pues las causas, de nuevo, consecuencias y posibles soluciones que luego vamos a tener que pensar entre todos a esta cuestión de la desigualdad económica. Y yo ya cedo la palabra a los ponentes, concretamente Víctor, que arranca con su presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo la idea es poner aquí un poco negro sobre blanco algunos datos y algunos planteamientos, sobre todo muchos dilemas, muchos trilemas respecto a la desigualdad, y que entre todos un poco lleguemos a algún tipo de conclusión, ¿no? Bueno, pues empiezo con una perspectiva no muy económica, precisamente, ¿no? Digamos, esto es la paradoja de Scanlon. Scanlon es un profesor de la Universidad de Harvard que estudia el tema de la desigualdad desde una perspectiva filosófica, pero introduce bastantes vertientes, no solamente filosóficas, sino también económicas y sociales, ¿no? Entonces aquí tenemos dos países que tienen el mismo índice de Gini, el mismo, 0,9. Bueno, abajo está el detalle del cálculo. Entonces, tenemos un primer país donde el 99% de la población tiene una renta mediana de 1.000 euros y hay un 1% que tiene una renta baja de 100 euros. Y en otro país tiene el 99% de la renta mediana de 1.000 euros y hay un 1% de la población que tiene una renta de casi 1.500 euros, ¿no? Teóricamente, la desigualdad es la misma, porque el índice de Gini es el mismo, pero si vamos un poco analizando desde la perspectiva social, incluso ya lo comentaba Adam Smith en su libro de Teoría de los Sentimientos Morales, pues en el país A tendrás un problema de desigualdad de estatus, es decir, la gente que esté en un 1% de población con menos renta se sentirá excluida, ¿no? Se sentirá avergonzada por ser pobre, ¿no? Luego tienes un problema de tiranía de la mayoría, que es estudiado por Rawls, estudiado por Philippe Petit, ¿no? En el que existe una diferenciación con dominación, ¿no? Sobre ese 1%. Si te vas al país B y analizas la parte de la desigualdad política, bueno, pues ahí lo que tienes es que esas élites, digamos, pueden ser, uno, extractivas, porque se aprovechan, digamos, del sistema para extraer una serie de rentas del mismo sin generar toda la riqueza, digamos, proporcional a las extracciones, un poco el libro de Acemoglu y Robinson de Por qué fracasan las naciones, o también tienes un problema de reducción de la igualdad de oportunidades que está muy estudiado por Scanlon, ¿no? Que nos dice que al final, bueno, pues obviamente la gente ficha a gente parecida a sí mismo y cuando controlan todas las instituciones un 1%, pues tienes un problema ahí de que la igualdad de oportunidades acaba desapareciendo. Y luego, ya la perspectiva más económica,
tenemos análisis puramente de los mercados, ¿no? Entonces es que ante esa perspectiva pues tenemos los dos grandes teoremas del bienestar, que les sonarán aquí a algunos muchos, que el primero que nos dice es que el mercado puede asignar, si no hay fallos de mercado, de manera eficiente y equitativa, y lo introduce Pareto y lo desarrolla Roy de Breu. Y el segundo que nos dice que en caso de que existan fallos de mercado, la intervención pública puede generar puede llegar a un punto, digamos, de asignación equitativa y eficiente gracias a la intervención por parte del Estado, ¿no? Es decir, entonces esto completaría un poco el mapeo de la desigualdad desde 3 puntos de vista. Claro, el problema aquí es que nos preocupa la desigualdad por estas 3 perspectivas, pero no sabemos cómo vincularlas, ¿no? Entonces, pasamos a este punto. Y esto, digamos, que es el círculo virtuoso de la igualdad, es decir, cómo conectar una cosa con la otra. Y voy a empezar por el crecimiento económico, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un crecimiento económico que es equitativo, que es eficiente y que asigna de manera, por lo tanto, muy equitativa todos los recursos, llegas a un punto de justicia social, es decir, toda la gente se siente incluida en el sistema económico. Entonces, cuando tienes además ese punto de justicia social, es decir, que tus libertades negativas son suficientemente robustas y todas las personas que además han tenido una asignación equitativa de bienes y servicios están incluidas dentro del sistema, por lo tanto tienen una serie de libertades negativas que se respetan, pues llegas a la igualdad política. Entonces, la igualdad política, cuando garantiza que las libertades individuales, esas libertades positivas, están asignadas correctamente y se respetan y tienen unas instituciones que las preserva, entonces puedes llegar nuevamente al crecimiento económico, porque todas las decisiones son descentralizadas, porque se produce ese momento de los 2 teoremas del bienestar, que todos los bienes se asignan de manera equitativa y eficiente, y vuelve otra vez a empezar, ¿no? Entonces, digamos que el círculo virtuoso lo consigues vinculando esas 3 cosas y esos 3 grandes factores: las libertades positivas y negativas y la asignación equitativa y eficiente de los mercados. Y luego hay una frase muy buena que a mí me interesa muchísimo, que es una frase de Marshall, os la he puesto ahí, el gran hacedor del Plan Marshall, ¿no? Que nos dice que al final lo que se buscaba con el Plan Marshall no era, digamos, un plan para evitar que digamos que Europa cayera sobre las fauces soviéticas, no solamente, ¿no? Es decir, sino un plan que levantara la economía europea, que empezara a funcionar de manera eficiente, que los mercados funcionaran correctamente y que eso generaría asimismo unas instituciones libres y, por lo tanto, una serie de libertades y derechos que robustecieran el comportamiento económico, ¿no? Y esto es un poco una introducción muy breve de cómo se conectarían las 3 cosas. Es decir, esto es intentar luchar contra un mantra que existe, ¿no? Que a más crecimiento menos igualdad y a más igualdad menos crecimiento. Yo creo que no, que es posible conectarlo todo y que hay recetas para conseguirlo. Entonces, yéndome a la parte económica y haciendo un poquito de repaso, digamos, esto es la evolución de la desigualdad de la renta a nivel mundial y de riqueza en los últimos 100 años. Lo que se ve es una reducción de la desigualdad bastante potente hasta los años 80, que se da en un contexto de economías cerradas, de economías muy intervenidas, y que a partir de los años 80 tenemos un contexto de globalización, con economías abiertas, con un boom tecnológico notable, con un efecto que llaman el efecto superstar, es decir, que empieza a haber como grandes iconos a nivel mundial y tanto los mercados laborales dejan de ser centros cerrados y las rentas suelen ya ser muy superiores a lo que se había estudiado hasta entonces. Y luego llegamos, digamos, al momento de parón, es decir, cuando se cronifican las desigualdades, que es a principio, durante los 20 primeros años de este siglo, ¿no? Que digamos que a nivel mundial sí que se reducen, sobre todo por parte de los países emergentes, pero que en la Europa occidental, sobre todo en Estados Unidos, vuelven a incrementarse las desigualdades. Hay una relación muy directa entre la desigualdad de renta y la desigualdad de riqueza, que es lo que se ve en el gráfico de al lado justo, ¿no? Es decir, cómo están altamente conectadas. Luego nos centraremos un poco más en ello. Pero aquí, en la desigualdad de riqueza, me gustaría centrarme en una cosa muy importante, que es también otro de los mantras con los que combatimos muchísimo, que es el tema de la consolidación fiscal es mala para luchar contra la desigualdad. Es justo lo contrario. Lo que se ve es que cuando el stock de capital público se va reduciendo porque las deudas públicas empiezan a ser muy elevadas, por lo tanto, digamos que el stock de capital privado empieza a incrementar porque son los grandes tenedores de las deudas públicas, la lucha contra la desigualdad digamos que se reduce, no sufre. Es decir, que lo importante es tener unos stock de capital público elevado, una consolidación fiscal importante y una deuda reducida, porque tendrás muchísimo más espacio fiscal cuando vengan mal dadas para activar políticas contracíclicas, para luchar contra la desigualdad, etcétera, etcétera. Sobre todo en las crisis que estamos teniendo en los últimos años, que son crisis muy súbitas, pero muy intensas, ¿no? Esto es el efecto trinquete, que esto está muy estudiado sobre todo por Piketty, ¿no? Es decir, cómo al final
una desigualdad de renta te lleva a una desigualdad de riqueza y viceversa, con lo cual entras ahí justo en el círculo diabólico en vez de virtuoso que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Y al lado, digamos que tienes ese efecto trinquete en Estados Unidos a lo largo de los últimos años. Abajo tenéis ahí, ese es lo que llaman la curva del Gran Gatsby, ¿no? Es decir, lo que te explica es la movilidad intergeneracional que existe en Estados Unidos. Este es un gráfico de Chetty muy bueno del paper del 2018. Entonces ves como la gente que nace entre el 40 y el 64, que se topa con un Estados Unidos que está entre el 70 y el 95, pues cada vez es el porcentaje de la gente que es más rica o que tiene mayor renta que sus padres con 30 años se va reduciendo. Hasta que llega a un momento de cierta estabilización, que es lo que hemos visto en el gráfico anterior, que es justo cuando se para esa caída de la desigualdad entre los 95 y el 2005, y cuando vuelven a llegar las grandes crisis, vuelve a bajar otro poco, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de que el parón de la movilidad intergeneracional también es uno de los grandes factores que potencia la desigualdad. Más factores, sobre todo factores identitarios, ¿no? Este es un gráfico que tiene que ver con la desigualdad de los últimos 200 años, digamos, explicada por dos factores, es decir, tu nacionalidad o tu clase social. Lo que vemos es que entre 1820 y 1980 el factor, digamos, intranacional va reduciéndose, es decir, que al final es importante tu nacionalidad para explicar el nivel de desigualdad de la renta. Es decir, los países occidentales durante esa época pues, crecen a muchísimo más ritmo que los países menos desarrollados, ¿no? Cuando llegas en el año 80 justo cambia la tendencia y entonces a partir de entonces te explica mucho más tu desigualdad de la renta, te explica mucho más tu clase social que tu nacionalidad. Es decir, que los pobres mundiales se parecen mucho más que lo que se parecían en los años 80 o hasta los años 80, ¿no? La raza, bueno, por cierto, ese es un debate también muy abierto ahora, seguro conocéis a Branko Milanovic, y tiene un paper que dice que no, que eso justo es al contrario, que no está bien estudiado, etc., ¿no? La raza, que era otro de los grandes factores que te podía explicar la desigualdad, pues su capacidad explicativa se reduce muchísimo hasta los años 80, luego se para y digamos toma diferentes velocidades en función del país, pero al final uno de los grandes elementos que luego veremos que también frena la desigualdad es el comportamiento de tu mercado laboral. Mercados laborales más precarios pues generan mucha más desigualdad y sobre todo mucha más desigualdad entre inmigrantes, jóvenes y mujeres, ¿no? Y con eso enlazo ya con el sexo. Al final, el gran factor que reduce la desigualdad por términos de sexo fue la incorporación masiva de la mujer a partir de los años 60. Hasta los años 90 se reduce muchísimo la brecha de género y a partir de entonces, digamos que se frena bastante el ritmo. Se sigue cerrando, pero a menor ritmo. Y lo que sobre todo se ha estudiado mucho es que pues existe una falta de mujeres en lo que sería el top 10% de renta y de riqueza a nivel, sobre todo en Francia y a nivel mundial. Francia porque el estudio ha sido francés. Digamos que esto es un poco el conjunto de factores que nos explican la desigualdad o que nos lo han explicado hasta ahora y cómo su capacidad explicativa ha ido cambiando en función de los tiempos y en función del país también hemos visto, ¿no? Con lo cual tienes como una especie de taxonomía de la desigualdad. Es decir, la desigualdad de la renta, que se transmite bien porque las rentas bajas son cada vez más bajas o porque las rentas altas cada vez son más altas, digamos que tiene como tres etapas, ¿no? Tres etapas de factores que puedes explicarla, muy circunscritas al comportamiento de los mercados. En primer lugar, factores preproductivos, que tienen que ver con factores políticos que hemos visto, con los bienes públicos, es decir, tu calidad institucional, tu capacidad regulatoria de no ser muy distorsionante cuando regulas en el comportamiento de los mercados, el stock de capital público que hemos visto anteriormente, que te sea elevado, ¿no? Que tenga que ver mucho tanto con tus infraestructuras tangibles e intangibles ahora, tu sistema de bienestar, es decir, tu sanidad, educación, etc. Y luego la desigualdad de riqueza, que tiene un factor muy determinante que hemos visto, es el efecto trinquete que hemos visto anteriormente, ¿no? Luego ya los factores productivos, es decir, ya es Pareto, es decir, la capacidad que tenga tu economía de asignar los recursos de manera muy equitativa. Y aquí tenemos sobre todo el mercado laboral y los mercados de bienes y servicios. Y en el mercado laboral lo que importa es tener pues eso, que al final el poder de negociación salarial sea elevado. Y aquí hay muchas fórmulas, no solamente tenemos la fórmula clásica de la negociación colectiva. Y por supuesto que tengamos protección en los episodios de desempleo, ¿no? Y en la parte de mercados de bienes y servicios, pues sobre todo es reducir los poderes monopolísticos o los comportamientos de abuso de posición de mercado, ¿no? Y luego los factores postproductivos, que son los clásicos de tener un sistema de protección social o tener un sistema tributario pues, progresivo, ¿no? Fundamentalmente. Digamos que con estos elementos, bueno, he hecho un estudio de datos de panel muy rápido, con datos de la OCDE,
con lo cual son las economías de la OCDE, y básicamente intentando explicar la desigualdad con 3 grandes factores, que es la redistribución, que es sumando lo que yo ingreso por impuestos directos y cotizaciones sociales, más lo que yo me gasto por sanidad, educación y protección social sin contar pensiones. Desigualdad, es decir, con la precariedad laboral, que es con el salario que tiene la parte más el 50% de menos renta del mercado laboral, y con las rentas de monopolio ajustadas por una serie de factores, ¿no? Y tengo, digamos, este es el mapa de la desigualdad, y aquí hay, yo creo que 3 grandes paradojas, ¿no? Bueno, 3 grandes ideas y una paradoja. La primera es que, digamos, que en ese cuadrante verde lo que se ven son las economías cuyo poder de monopolio es menor, es decir, que son economías donde los mercados son más competitivos, donde hay más incentivos a la inversión, etcétera, mayores niveles de productividad, y además tienen niveles de protección social en el mercado laboral elevados, es decir, que son mercados flexiseguros, que protegen a sus trabajadores. Coinciden en muchos casos en que son los más redistributivos también. Pero aquí, fíjate, uno de los mantras típicos que es, cuando hay muchos impuestos directos y mucho gasto social, los mercados se resienten y suelen ser menos competitivos, pues no se cumple en muchos de esos países, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Finlandia, Bélgica incluso. Es decir, que eso es un factor importante a tener en cuenta. Por otro lado, luego se cumple justo en sentido contrario también. Tienes los países como México, como Chile, como Colombia, que suelen ser, digamos, poco invasivos en términos redistributivos, tienen niveles de poder de monopolio muy elevados y poca protección en términos de flexibilidad en sus mercados laborales, con lo cual se cumplen las 2 direcciones. Pero también tienes otro modelo, que es el modelo, digamos, más anglosajón, en la que tienes menos intrusión en términos de impuestos y gasto público y gasto de protección social, pero a su vez tienes mercados muy flexiseguros, muy flexibles en términos laborales, que protegen bastante al empleado, y tienes unos resultados que no están justo en la parte roja, sino que están más en la parte central e incluso alguno en la parte verde, ¿no? Es decir, que hay distintos modelos, pero que el mantra típico de cuidado con los impuestos, que te cargas el mercado, no siempre es así, porque detrás lo que une todo esto, lo que te explica, son tus instituciones y tu regulación. O sea, si tú tienes unas instituciones y una regulación que es robusta, que es transparente, que es, digamos, que tú evalúas, digamos, de forma periódica, que intentas ver si es distorsionante o no, que hablas con tu sector privado, con tus sindicatos, con tu patronal, etcétera, pues tiendes a tener una muy buena conexión entre esos 2 ámbitos. Y me voy a parar aquí y le dejo la palabra a Esteban y luego ya retomo con las preguntas. Gracias, Víctor, por tu excelente exposición. Lo de Víctor son más datos, y como este es un foro de debate, creo que mi papel aquí es mucho más aportar un material reflexivo para que podáis discutir, ¿no?, lo que tengáis que discutir sobre el asunto, ¿no? Y para pensar, ¿no?, y para debatir éticamente, y más en un problema como este, creo que el primer punto, el lugar de partida, debe ser saber quiénes somos, ¿no?, y cuál es la posición que ocupamos. Hace unos años estaba presentando uno de los anteriores ensayos en una librería de un barrio popular. Cuando terminó, fuimos a tomar la cerveza de rigor y, bueno, pues una de las asistentes, eurodiputada, y mi editora, pues querían irse a casa y querían tomar un taxi para regresar a su vivienda. Lo comentaron y 2 parroquianos que estaban en el bar se miraron y uno dijo al otro: quiere coger un taxi. Obviamente no pasó ningún taxi por allí en ningún momento, ¿no? Era un barrio popular, no era un barrio pobre, pero marcaba muy bien la diferencia que había entre los lugares que conoces y los lugares desconocidos. Y yo tengo la sensación de que cuando hablamos de la desigualdad, y la vemos reflejada en gráficos, ¿no?, estamos hablando de algo que desconocemos, porque no lo vivimos en la experiencia directa. Porque nosotros, los que estamos aquí, y la gente que tiene empleos como los nuestros, vive en un lugar diferente del de buena parte de la sociedad española. Y si no constatamos eso, pues es complicado que la conversación sea fructífera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y digo que en gran medida no la conocemos, porque en otros aspectos sí, ¿no? La desigualdad no es el hecho de que unos tengan mucho y otros poco, ni tampoco
las diferencias que puedan darse dentro del conjunto de la sociedad, que eso, por otro lado, ha sido común en la historia y en cualquier tipo de régimen, ¿no? También en el comunismo había unas diferencias de recursos y de poder entre las capas más altas del régimen y el común de la población, ¿eh? Y en cualquier sistema político que eches un vistazo a lo largo de la historia, esto estaba presente, hasta el punto de que unas de las teorías políticas más sólidas hablan de cómo compensar ese déficit siempre existente, ¿no? Bueno, lo que ocurre ahora, y a lo que llamamos desigualdad, es algo muy distinto al que unos tengan más que otros, ¿no? Y alude a un sistema continuo de erosión de las capas sociales, hablo occidentales, ¿eh? Y en España especialmente, pero no solo, está claro, que produce fenómenos de desclasamiento y de pérdida de posición social que son transversales al común de la población española. Esto significa que las clases populares tienen más problemas para la subsistencia, las clases medias tienen más problemas para seguir y mantener la posición que tienen y conseguir que sus hijos la reproduzcan, pero también las clases medias altas tienen que afrontar un coste mayor de reproducción de su posición social y unas dificultades mayores para conseguir que sus hijos permanezcan en esa posición social. A lo mejor, no sé vuestros casos, pero en otros casos de gente de vuestra profesión, vuestros hijos no van a poder tener el tipo de trabajo que vosotros tenéis. O si lo tienen, no le va a generar los recursos que os genera a vosotros. Eso es un fenómeno transversal a la población española y eso es la desigualdad. Por supuesto, tiene elementos más dolorosos que otros, ¿no? Cuando tarda en llegar una factura y se retrasan 4 o 5 días, para algunos de nosotros es un inconveniente, ¿no? Para otros es un problema grande, ¿no? Cuando los precios se elevan, bueno, pues nosotros podemos prescindir de algo o no prescindir de ello, pero hay gente para la que es un problema de verdad, ¿no? Y así sucesivamente. Y esa experiencia continuada, no ocasional, no lateral o colateral, sino continua, genera un tipo de vida bastante complicado, ¿no? Y eso también es la desigualdad. Claro, esto tiene consecuencias sociales evidentes, ¿no? Y tiene mucho que ver con la concepción del tiempo que tenemos. Uno de los elementos que más separan a nuestras sociedades, hablo de las occidentales, no solo la española, es la percepción que tenemos del futuro. Más o menos, ¿no? Casi todo el mundo piensa que estamos en una época complicada, que veremos cómo salimos, etc., ¿no? Pero la gran diferencia está en la perspectiva personal que se adopta. Es decir, uno puede pensar bien, el tiempo es complicado, pero se dan las condiciones para que podamos salir adelante razonablemente bien, ¿no? Y hay otra parte de la población que piensa que la situación es negativa y que además a ellos les va a tocar perder, ¿no? Un elemento claro es cuando se formula los hijos van a vivir peor que los padres. Bueno, este es un elemento entre muchos otros. Pero también genera un efecto peculiar sobre el tiempo referido al pasado, porque uno de los elementos centrales de lo que era la vida de clase media, esa que está desapareciendo y que ha desaparecido ya estructuralmente, aunque haya mucha gente de clase media, pero estructuralmente en cuanto a funciones ha desaparecido, era el elemento acumulativo. Es decir, tú te formabas, tenías un capital, te formabas un poco más, tenías otro capital educativo, te formabas un poco más y podías adquirir un nivel más elevado de vida, ¿no? Porque eso... Y en el trabajo era igual, ¿no? Desempeñabas una tarea, tenías cierta experiencia, si esa tarea iba bien, ¿no? Pues se acumulaba, con lo cual podías optar a mejores puestos, ¿no? Eso ha desaparecido de la mentalidad de la mayor parte de la población española. Una de las causas del fracaso escolar y del abandono escolar es la creencia en que lo acumulativo ya no funciona, que la vida es una suerte de moneda caro cruz. Por lo tanto, o haces algo en lo que tienes mucha fortuna y te da muy bien y eres cualquier cosa, ¿no? Bill Gates o narcotraficante, ¿no? Entonces, la vida tiene sentido. Pero ya ese sentido acumulativo, ¿no? De voy dando pequeños pasos hasta llegar a la meta, se ha perdido. Y se ha perdido por la mayoría de la población. Luego, la desigualdad es algo muy diferente de tener unos muchos y otros pocos, ¿no? Tiene elementos, obviamente, de connotaciones políticas, porque la desigualdad, este desclasamiento continuo, estar perdiendo posiciones dentro de la asistencia, genera malestar.
Y ese malestar es fácilmente encauzable hacia un partido u otro. Y bueno, pues no me cae bien este, no me cae bien el otro, pero llega el momento en que ese malestar ya es sistémico, es contra el sistema, ¿no? Cuando hablamos de posibilidades de gobiernos autoritarios, sean del signo que sean, hablamos exactamente de esto, ¿no? Hablamos de que llega el instante en el que el malestar se vuelve contra el sistema presente y se prefiere otro sistema que prometa, no digo que garantice, pero sí que prometa cierta mejoría en la vida, ¿no? Este es el momento político de Occidente. Luego, la desigualdad tiene un componente muy evidente en la desestructuración de las sociedades occidentales y de sus instituciones. Lo llamamos polarización, ¿no? Cada vez más intensa, pero tiene mucho que ver con esto. Y añado además, y no quiero extenderme porque, como digo, lo importante no es que converséis sobre esto, la enorme brecha que significa para las sociedades occidentales la desigualdad en el instante en que el mundo se está dividiendo. Una de las consecuencias evidentes de la guerra de Ucrania es la aparición indisimulada de China como aspirante a la hegemonía frente a un Estado hegemónico, ¿no?, durante buena parte del siglo pasado, como es Estados Unidos. Bueno, en esa bifurcación se dan dos elementos significativos. El primero, gran parte del mundo, es decir, la mayor parte de la población, la mayor parte de los países que tienen posibilidades de crecimiento, la mayor parte de los países que tienen industria, la mayor parte de los países que tienen energía, no se han puesto del lado occidental. Se han negado a sancionar a Rusia. Lo cual indica que algo está cambiando en el panorama internacional. Bueno, en ese contexto, nosotros podemos percibir el modelo chino como algo enormemente autoritario, como algo de recorrido corto. Pero claro, volvemos a la percepción de futuro. La percepción de futuro de las poblaciones chinas es enormemente mejor que la nuestra, porque a ellos les va bien, porque han salido de una situación de pobreza y se han incorporado, ¿no?, a las clases medias, porque tienen posibilidades de seguir creciendo y porque además, por fin, su país va a ser el centro del mundo otra vez. Y esa es una promesa, ¿no?, que es muy difícil minar a través de, bueno, sois un país autoritario. ¿Bien? Estados Unidos, un país profundamente dividido, con desigualdades sociales profundas, con desigualdades también de orden cultural y orden racial profundas, y sin una capacidad política de articular un sistema común. Ese es el país hegemónico. Y os pregunto, si tenemos que apostar por alguno de los dos bloques, ¿no?, simplemente atendiendo a sus características de cohesión interna, ¿por cuál apostaríais? La desigualdad es un problema también, porque si queremos que los valores occidentales pervivan, si queremos sociedades democráticas y con libertades, no las vamos a tener si seguimos profundizando la desigualdad. La desigualdad no es que unos tengan mucho, otros poco. La desigualdad es un problema, por supuesto, ético, pero además de eso un problema político y además de eso un problema geopolítico. Y dicho esto, es vuestro turno de reflexionar, ¿no? Bueno, hemos preparado como una simulación, un poco con todo lo que hemos contado aquí Esteban y yo, sobre, bueno, imaginemos que tenemos 3 países, ¿vale? Sí, no sé, José se enfada. Y entonces, imaginemos que tenemos 3 países y que tenemos en mente, luego lo pondremos, ese círculo virtuoso de la igualdad. Es decir, que nuestros seres son todos racionales y que tienen un propósito o unas preferencias, ¿no? Nosotros estamos en el gobierno del país A, B y C, o podemos optar incluso a elegir gobierno. Entonces, en el país A tenemos la población tiene una preferencia de envejecimiento sostenible, es decir, que se preserve sobre todo a la gente más mayor y el sistema en base a la gente más mayor. El segundo, por la transición ecológica, porque se acelera la transición ecológica. Y el tercero, por reducir al máximo la desigualdad. Tenemos que tener en cuenta eso. Todos son seres racionales, todos tienen preferencias, cada uno las suyas, y además tenemos que buscar cómo maximizar, o dónde conseguiríamos maximizar más esa relación entre libertades positivas, negativas y crecimiento económico. Entonces ahí tenemos 3 menús de políticas públicas, ¿no? El primero,
O sea, y todos esos menús responden a 4 grandes retos, ¿no? El primero es el envejecimiento sostenible, es decir, garantizar poder pagar las pensiones, básicamente. Tenemos 3 distintas opciones, que es o aumentar los impuestos indirectos o limitar las pensiones en función de la esperanza de vida, es decir, que la gente cobre lo mismo. Si vives más, tendrás una pensión más baja, pero cobrarás el mismo monto cuando acabes falleciendo, o congelar la pensión máxima. En transición ecológica, que ya sabéis que aquí los más expuestos son rentas bajas, pero también patrimonios, sobre todo inmobiliarios, elevados frente a temas de cambio climático y a crisis climáticas, pues tendremos otras 3 opciones, que es en el país A, pues básicamente una cosa muy light, que sería una tasa verde, un impuesto de suma fija a las empresas, que es muy poco distorsionante, que todas las empresas pagan lo mismo independientemente de lo grandes o pequeñas que sean, y deducciones fiscales para la tecnología verde, que se pagan, esto es todo fiscalmente es neutro en todos los casos, se paga una cosa con la otra. Después, en el de medio, el plan es subvencionar, por supuesto, autoconsumo, transporte verde, que sea público, tanto público como privado, impuestos indirectos medioambientales, o sea, un sistema completo. Y en el C tienes pues, subvenciones del transporte público y luego impuestos, por supuesto, directos medioambientales sobre la renta. En el caso de mercados de bienes y servicios hay como 3 grandes, prismas. El primero es cuál es el marco regulatorio, el segundo, qué tipo de redes de bienes públicos queremos establecer y luego qué tipos de impuestos hay que aplicar a las empresas. El primero, el país A, lo que buscan es básicamente una liberalización de todos los mercados, muy poquita intervención del sector público, que la inversión esté sobre todo muy centrada en sanidad, en sanidad y infraestructuras tangibles, es decir, aeropuertos, carreteras, autopistas, etcétera, y luego hay unos impuestos directos proporcionales con deducciones fiscales sociales, ¿no? Un modelo bastante habitual. El de medio tienes una visión más de pues, una regulación que sea poco intrusiva, que se evalúe, pues, que sean unas instituciones transparentes, etcétera. La inversión que esté muy centrada en verde y en la parte educativa e innovativa, y los impuestos que sean directos y con un mínimo exento para las empresas más pequeñas, ¿no? Y luego, al final, tienes el modelo C, que es un modelo de monopolios naturales en manos del Estado, inversión sobre todo en educación y en sanidad, y un impuesto directo progresivo con deducciones fiscales, sobre todo sociales, ¿no? Y finalmente, el mercado laboral, que teníamos como 2 prismas, que es cómo proteger el poder de mercado de los trabajadores en la negociación colectiva, o en el mercado laboral, y luego cómo protegerlos frente a un episodio de desempleo. El primero es un modelo de salario mínimo y unos subsidios de paro decrecientes en el tiempo, es decir, que incentiven muchísimo a la reincorporación. El segundo es un modelo de negociación colectiva descentralizada, es decir, que cada uno negocie con su empresa el salario. Y un impuesto negativo, es decir, un complemento salarial, es decir, lo que hago es que te busco un nivel de renta mínimo y te lo complemento con un subsidio hasta que llegues a ese nivel. Y al final tenemos el modelo, más habitual, que es una negociación colectiva centralizada y prestaciones de desempleo constantes en el tiempo durante 2 años. Claro, la pregunta es, además, las preguntas son, la primera es cómo se ha cambiado la visión de la desigualdad esta charla. Yo creo que se habrá cambiado mucho más la parte de Esteban que la mía, que ha sido mucho más profunda y mucho más para pensar. La segunda es, ¿qué modelo elegirías de los que hemos planteado teniendo en cuenta ese diagrama? Es decir, cómo maximizar crecimiento económico, igualdad y política y justicia social. Básicamente esas 3 componentes que van asociadas a lo que hemos dicho antes, asignación equitativa, libertad positiva y negativa. Cada uno de esos marcos, de ese menú de políticas, tiene detrás un criterio ético distinto. Ese es un poco el secreto del juego. No hay un menú bueno y un menú malo, evidentemente, eso es a criterio de cada uno, por supuesto. Y que sería un poco la tercera pregunta, que sería, ¿qué criterio ético has utilizado para elegir el menú de políticas que hemos propuesto anteriormente, ¿no? Hemos intentado poner en valor colaboración público-privada. Hemos intentado poner en valor al empresario y a la empresa. Hemos intentado poner en valor valores. Y Raquel ha sido capaz de extractar lo que de verdad pensábamos que era lo más importante. Bueno,
No, en realidad yo creo que coincidimos los tres en que efectivamente las ponencias que hemos escuchado nos han dado una visión diferente y enriquecedora sobre lo que era la desigualdad, y a raíz de ahí han surgido diferentes temas, quizás no vinculados estrictamente con el ejercicio que nos habíais propuesto, ya lo sentimos, pero bueno, sí que hemos hablado mucho de la importancia a la hora de valorar la desigualdad y de mejorar en este sistema del fomento de las capacidades que tienen los diferentes extractos sociales, de la cultura del esfuerzo, del protagonismo que debe darse al mundo privado en esta mejora de la desigualdad dentro de la sociedad, la responsabilidad, los deberes que debe asumir cada una de las personas. Y luego hemos dedicado mucho tiempo a debatir también sobre la preocupación que nos genera lo que se ha denominado por alguno de los miembros de nuestro equipo una desigualdad psicológica, que está más vinculada con la frustración, un poco en relación con lo que hablaba Esteban, con la frustración que detectamos en la sociedad, la falta quizás o el exceso de una comparación con otros muchos ámbitos, con otras muchas personas que quizás en otras épocas estaba más limitada a tu entorno más cercano y que ahora se ha extendido más allá, hace que nos sintamos, a pesar de que hemos superado en mayor medida los umbrales mínimos de pobreza o tenemos todos unos recursos mínimos suficientes para subsistir, nos sentimos frustrados por esa comparación o esa sensación de desigualdad. Y por ello no hemos elegido uno de los modelos, la verdad, pero sí que nos ha parecido muy importante que en el modelo que se establezca haya un colchón, una base, y luego que se creen unos incentivos adecuados para poder crecer y para poder prosperar, que no tienen que venir necesariamente del gobierno o de lo público, sino también de lo privado. Y eso que dicen, Víctor, encajaría con cuál de los tres modelos. Joder, es un poco de responsabilidad. No, hombre, yo un poco volver a reiterar lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que el sector público y privado tienen que estar siempre de la mano, y la parte del sector público es muy necesaria porque el marco lo pone en el sector público y al final la garantía de esos derechos y de esa seguridad jurídica es importante. Yo los veo mucho en la parte de innovación, educación, que estaba en el modelo verde, y alguna cosilla en el modelo violeta, ¿no? Están ahí a medio camino. Hemos dibujado nuestro paraíso, ¿no? No, bueno, bien, de eso se trataba. Bueno, hemos insistido mucho también en todas estas iniciativas que proceden en parte desde Europa, ahora al final de nuestro tiempo, de Better Regulation o de Smart Regulation, que no sé si estaba en el modelo verde, pero que forma parte también de esta colaboración entre lo público y en las opiniones que tiene el sector privado, las aportaciones que puede hacer para conseguir... Estaba. Y la suerte que tenemos en España de pertenecer a la Comunidad Económica Europea. Buenas tardes a todos, un placer volver a estar aquí un año más. Además, como decía la mesa anterior, ha sido un lujo de debate, la verdad, entre Cristóbal, Javier y yo personalmente hubiera tirado 3 horas más y aún así no nos hubieran faltado. Nosotros hemos sido más disciplinados, sí que hemos respondido a las 2 preguntas. La primera de ellas, a la hora de hablar de si nos ha cambiado algo la visión, no nos ha cambiado fundamentalmente en lo que de alguna manera traíamos puesto, pero sí hemos hecho alguna reflexión acerca de la presentación de Víctor y de la reflexión de Esteban, que las que han sido brillantes en los 2 casos. Yo, en primer lugar, hacer referencia a algo que ha mencionado Elena al principio, y es que a los comentarios acerca de si debatir o no sobre desigualdad era de izquierdas o derechas, o sea, creemos que no hay debates, que plantear cualquier tipo de discusión no es ideológico. Ideológico puede ser las recetas, pero en ningún caso un debate debe estar vetado de alguna manera, no plantearlo por una cuestión ideológica. Y además yo creo que Víctor en su presentación ha dado con la clave al empezar analizando un poco ese círculo virtuoso, ¿no? y esa explicación de por qué la desigualdad y por lo tanto el debate de la desigualdad acerca de cómo afrontarla y del impacto de la misma es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que pues sí ha sido enormemente enriquecedor y desde luego nos ha aportado mucho.
Con respecto también a esa primera pregunta, pero sí que hemos hecho en falta, o creemos que es bueno también reflexionar de un poco, Víctor habla del punto de inflexión de la globalización, ¿no? De a partir de la década de los 80, cómo la globalización nos lleva un poco a ese crecimiento de la desigualdad, y nosotros hemos añadido el adjetivo de nacional. Es decir, hay que tener claro también que la desigualdad a nivel global se ha reducido enormemente, que el número de personas por debajo del umbral de la pobreza extrema se ha reducido en cientos de millones, y que por lo tanto podría decirse que a lo mejor la desigualdad a nivel nacional, a nivel de los países, sobre todo occidentales, ha sido el coste a pagar por la drástica caída en los niveles de desigualdad global. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es esa, es decir, oye, somos conscientes de esto y por lo tanto es un precio que ha habido que pagar, y tiene una segunda pregunta subsiguiente, que es cómo podemos mitigar ese impacto de la reducción de la desigualdad global derivada de la globalización en la desigualdad nacional creciente sobre todo en los países occidentales. Entonces creemos que la ponencia de hoy ha ido principalmente para responder a esa pregunta, es decir, cómo reducir ese impacto, ¿no? Y ya tratando de responder a la segunda pregunta, nosotros sí que hemos elegido un menú, pero sí que hemos hecho dos reflexiones que creemos que merece la pena tener en cuenta a la hora de decidir. En primer lugar, es importante tener en cuenta el contexto, es decir, no se va a elegir nunca el mismo menú en función, si no tenemos en cuenta de qué país o de qué tipo de país estamos hablando. Nosotros hemos querido asumir que hablamos de un país como España, es similar en cuanto a sus condiciones de partida, porque lógicamente no tiene nada que ver si hablamos de otro tipo de países donde lógicamente parten de una situación en ocasiones peor y demás. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros nos hemos decantado por el segundo menú, por el menú verde del país B. Es decir, hemos apostado porque el crecimiento, o sea, porque el círculo virtuoso del que hablaba Víctor se iniciase en el ámbito del crecimiento económico. Aquí, no obstante, hemos compartido los tres un matiz, una reflexión interna, y es que probablemente esto lo decimos de nuestra posición. Es decir, somos conscientes de que estamos en una posición privilegiada y que, por lo tanto, el apostar por un menú de política económica que se base en que el círculo virtuoso empiece en el crecimiento económico, lo vemos como algo factible y no vemos una emergencia en nuestros propios ámbitos. No obstante, sí que creemos que en todo caso ese menú de política económica tendría que venir complementado por medidas que puedan proteger a los más vulnerables, que son probablemente los que se van a empezar a beneficiar del círculo virtuoso más tarde. Y por lo tanto, no es algo que se pueda desatender en ningún caso si no queremos generar realmente un problema, ¿no? Justificación de por qué hemos elegido el modelo B. Por una parte, y ahí coincidimos completamente con lo que comentaba Raquel y el primer grupo, creemos que es fundamental que exista ahora mismo una flexibilidad en el ámbito regulatorio, en el ámbito de los mercados, en el ámbito también del mercado de trabajo, derivado de un momento enormemente volátil pues a todos los niveles. Podemos hablar de la guerra de Ucrania, pero también podemos hablar de inteligencia artificial, con lo cual creemos que era importante que los modelos se puedan adaptar. Y ahí también hemos coincidido en que es fundamental, sobre todo en ese ámbito de la Smart Regulation y de la regulación de los mercados, que haya un diálogo no solamente con el sector empresarial, que es fundamental, sino con el conjunto de la sociedad civil. Ahí creemos que es fundamental que haya una sociedad civil suficientemente madura, pero que a su vez sea suficientemente escuchada, porque muchas veces la Smart Regulation nos viene a la mente sobre todo la regulación basada en datos. Es fundamental también la regulación basada en un diálogo honesto con los agentes implicados, ¿no? También esto es la selección del modelo, se basa en la asunción de que tenemos instituciones fuertes, independientes y no corruptas, las mencionaba Víctor en su presentación, y creemos que efectivamente esto es fundamental. Probablemente es fundamental en cualquiera de los tres modelos, pero en un modelo que apuesta decididamente por una regulación inteligente, que apuesta decididamente por determinadas cuestiones que de alguna manera dependen esencialmente de las instituciones, esto sí cabe es más fundamental, ¿no? Y también hemos hablado un poco del modelo de sociedad al que queremos optar, ¿no? Y en ese sentido creemos que aquí pues, hay una propuesta ideal, y es que realmente haya un menú coherente. Entonces, eso es lo que hemos reflexionado, de si realmente a nivel de gobierno, a nivel de sector público, tenemos. Es decir, si realmente porque hemos hablado de que lógicamente eso es lo que se supone que tiene que impregnar los programas de gobierno, los diferentes partidos políticos, pero que luego también, por una parte, está la realidad, es decir, tú puedes tener el programa que quieras tener, pero si tienes una guerra, una pandemia y demás,
pues luego hay que ver cómo lo implementas, pero que en cualquier caso se tenga presente esa coherencia. Muchas veces esa división ministerial que tenemos en el ámbito público, por una parte inevitable, pero por otra parte también pues puede llevar un poco a cierta falta de coherencia en la definición de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco todo lo que hemos planteado. Gracias por vuestras reflexiones que han sido súper interesantes. Has introducido un par de elementos que están muy presentes en el debate público y como plenamente asentados, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la desigualdad como precio a pagar por la globalización. Es decir, dentro de algo fundamentalmente y bueno positivo, ¿no?, hay efectos colaterales que bueno, pues tenemos que afrontar de alguna manera, ¿no? Bueno, yo quería rebatir esto, ¿no? O por lo menos poner en el centro de la mesa también otra perspectiva. Además que fue una idea que se difundió mucho durante los años 10 y a principios de siglo, pero que desde hace unos años para acá ya está siendo mucho más cuestionada. ¿Por qué? ¿Qué efectos positivos ha traído para Occidente? Y pienso en Estados Unidos y pienso en España, ¿no? Un sistema que a medio plazo ha generado una sociedad desestructurada y un rival sistémico como China. Si alguien ha ganado con la globalización ha sido China. ¿Bien? Es decir, es verdad, ¿no?, que las desigualdades entre países se han reducido. O sea, ¿no? Pero también es cierto que la mayor parte de la gente que ha subido el nivel de vida han sido los asiáticos, ¿no? Con lo cual dices, bueno, creo un enemigo sistémico que no estaba y además deterioro mi sociedad porque no es que pague el precio de que haya bolsas de pobreza, es que me quedo sin clase media, es que me quedo sin pequeñas empresas, es que me quedo sin aquello que da estabilidad a la sociedad, ¿no? Y todo esto ha sido un efecto a largo plazo de la globalización, ¿no? Bueno, pues quizá podríamos pensar en ello. En segundo lugar, la contraposición, que es muy frecuente también, entre crecimiento y desigualdad, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco primero? Bueno, la salida de la Segunda Guerra Mundial fue una época en la que hubo un enorme crecimiento económico y una fuerte reducción de la desigualdad. Luego, no son conceptos que se tengan que contraponer. O sea, parece que tenemos que elegir uno antes que otro. Claro, la paradoja es que puedes elegir los dos. Lo que pasa es que tienes que articular, ¿no?, otro sistema, digamos, de visión de la sociedad, de cohesión de la sociedad y de promoción del bienestar económico-social, que no es el que tenemos, que está generando rivales sistémicos y deterioro interno. Bueno, pues a lo mejor podríamos pensar también en esos términos, ¿no? Yo, por responder a tu pregunta, empiezo por tu segunda reflexión. En ningún caso hemos contrapuesto crecimiento económico a desigualdad. Lo que hemos mencionado es que creemos que con el modelo por el que optábamos, aquí es un problema de ritmos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que determinadas políticas pueden tener sus resultados en el medio plazo y, sin embargo, en el corto plazo puede haber personas vulnerables a los que no puedes abandonar. Entonces, por eso hemos dicho que, de alguna manera, el hecho de que consideremos que nuestro modelo primaba más el crecimiento económico, no por contraposición a primar la igualdad o una reducción de la desigualdad, mejor dicho, pero por eso mismo hemos dicho que tenemos que complementarlo con medidas que permitiesen en ese ínterin, en esa transición a que realmente el círculo virtuoso opere verdaderamente, atender a los que van a estar fuera. Eso con respecto a la segunda reflexión que hacía. Por lo tanto, no estamos contraponiendo en ningún caso desigualdad de crecimiento, al revés. O sea, creemos que para que haya corrección de la desigualdad tiene que haber crecimiento. De hecho, bueno, que conste que esto último no lo he debatido con mis compañeros, pero yo soy un absoluto contrario a la teoría del decrecimiento. Eso para empezar. Y con respecto a tu primera reflexión, yo creo que aquí también, y ya que estamos en etosfera, también aquí hay una dimensión ética. Es decir, hemos creado un rival sistémico, indudablemente, pero ¿tenemos acaso derecho a que haya gente, con independencia del país al que pertenecen, que no salga de la pobreza extrema, aunque se haya creado efectivamente un rival sistémico? Eso para empezar. Para seguir, ¿era previsible que en los 80 que China fuera a desarrollarse como se ha desarrollado? Porque también la apuesta era que fuera de alguna manera a atender hacia un modelo más próximo, pues, al de Estados Unidos, Europa y demás. Es decir, creo que aquí efectivamente, en mi opinión, el análisis que has hecho, si bien es certero, es un análisis con un sesgo de retrospectiva. Es decir, sabiendo lo que sabemos ahora, efectivamente a lo mejor hubiéramos hecho alguna cosa diferente.
pero no lo sabíamos. Y en cualquier caso está la cuestión ética de hasta qué punto hay gente que no merece salir de la pobreza extrema por el hecho de estar en un país o en otro, ¿no? Esa es mi reflexión. Venga, empiezo yo con el primero. Venga. No hemos respondido a las preguntas. Hemos sido completamente indisciplinados. No hemos elegido un escenario tampoco. Y no hemos elegido un escenario. Esto es porque nos ha resultado muy interesante el debate como para constreñirnos a un marco tan limitado. Y había tal diversidad y capacidad intelectual en el grupo que simplemente era imposible ceñirse a 2 preguntas. Entonces, primera reflexión, te dejo aquí. Bueno, primera reflexión ha sido sobre si lo importante es la desigualdad o la pobreza, ¿no? Y luego sobre qué significa la pobreza. Porque en términos efectivamente puramente estadísticos, pues estamos mejor que nunca, ¿no? Pero en realidad la pobreza yo la veo, esto es muy personal, como una falta de dignidad, en realidad. Y esa falta de dignidad en el largo plazo es la que te impide, como agente económico que podemos ser todos, el sacar lo mejor de ti mismo. Y eso es un problema. Yo, por ejemplo, en mi compañía tenemos 2 grandes principios de gestión. Uno es la credibilidad, es porque también somos una agencia de rating y es de lo que tienen que creer, pero es lo mismo para las instituciones. Hablamos de la credibilidad de las instituciones. Y el segundo pilar es la autorrealización de las personas que están. Y también es una medida también de expresión de su talento, ¿no? Y entonces ese es el primer punto sobre el que hemos hablado, con una pequeña digresión. Fenomenal. Bueno, hemos hablado también de la tecnología, ¿no? De cómo la tecnología va a ser un driver, va a impulsar mucho la desigualdad. Quien tiene acceso a esta tecnología, quien tiene el conocimiento para tener esos salarios ahí topes, y aquí estamos hablando de desigualdad de renta, pero también de riqueza. ¿Quién es el propietario de esa tecnología y dónde se encuentra? Vamos a depender en Europa de una tecnología que se encuentra en Estados Unidos y en China. ¿Y qué significa eso respecto a un debate geopolítico, ¿no? Y cómo está afectando la tecnología, que yo creo que va a hacer difícil luchar contra la desigualdad. Y el segundo driver de desigualdad, históricamente, es el acceso al crédito. De hecho, se ha mencionado al señor Marshall, como en tu exposición, Víctor, que estaba muy bien. Y eso, la inclusión financiera es algo que es necesario, y eso es más una desigualdad de renta, la que te lleva a construir un patrimonio, que te lleva a poder transmitir también una educación que lleva a las generaciones, porque yo estaba muy de acuerdo con lo que comentaba Esteban sobre también la desigualdad es en relativo hacia adelante, tú mismo y intergeneracional. Hay una gran desigualdad intergeneracional hoy en España. Los mayores, a los del escenario A, tienen las rentas y tienen el patrimonio, ¿no? Es la primera vez en la historia en la que hay 4 generaciones que viven al mismo tiempo. Y esto es un tema del que todavía no hemos sabido gestionar. Esto es un cambio tectónico y no nos estamos todavía adaptando del todo bien, ¿no? Y, ¿qué más podemos decir? Bueno, hemos hablado de los tres modelos que nos proponían y coincidimos mucho con grupos que han presentado previamente. Pues no escogeríamos uno porque es difícil... Europa. Bueno, por supuesto Europa, ¿no? Todos estamos... Pero nos parecían objetivos que no son contradictorios, ¿no? Un envejecimiento sostenible, una transición climática, o lo que puede ser también el último, ¿no? Eliminar la desigualdad o por lo menos reducirla significativamente. Pero sí es verdad que pues bueno, hay cosas que sí se pueden avanzar, ¿no? En todo lo que es imposición es difícil en forma abstracta decidir si tiene que ser directa o indirecta, tiene que estar aplicado a un país, pero está claro que la imposición verde, coincidiréis conmigo, en que tiene que incrementarse y que el que contamina tiene que pagar más, ¿no? O sea que al final ahí depende mucho de tu objetivo de política pública, pues qué tipo de instrumentos vas a poder aplicar, ¿no? Hemos hablado también mucho de ayudas de Estado. Yo en sistemas impositivos la verdad es que yo no los conozco bien. Yo lo que conozco bien son empresas y gestión de empresas. Y cuando miramos a España o a Europa como si fuese una empresa normalmente una buena práctica es utilizar el equity, tus fondos propios, para financiar tus activos de largo, ¿no? Esto es lo de no te compras el tractor con la línea de crédito, ¿vale? Tienes el activo de largo. En Europa lo que tenemos, que se llama en economía la distance to disaster, nuestro equity es el ahorro de las familias, es lo que hoy nos salva del desastre. Y estamos haciendo una muy mala gestión de este equity. Este equity son nuestros ahorros, que lo tienen los bancos y las aseguradoras. Hoy hay unos 400.000 millones o así en los balances. Y este equity no está financiando nuestros activos. Y nuestros activos no es necesariamente el sector público, no es la deuda pública. Está bien, pero no es el único, están las empresas. Las empresas reciben al año en España
4.000 millones por parte de inversores institucionales, de esos 400.000, es un 1%. O sea, no estamos invirtiendo correctamente, no estamos gestionando bien nuestros recursos. Y eso, para mí, no tienes que entrar en temas impositivos para poder financiar una transición. Tienes que orientar bien el ahorro. Y eso es lo que, o sea, no viene todo por las taxis, pero yo tampoco lo conozco, pero eso sí que lo veo que es un efecto en el que España en particular está muy detrás de Estados Unidos, en el que el 20% de los fondos de pensiones y seguros de vida financian la economía. En Europa estaban más en torno al 7-8%, en España estamos en el 1%. Algo hay que hacer desde estas una unión de mercado de capitales. Pero no me voy a poner en plan Comisión Europea porque os puedo matar con la unión bancaria de mercado de capitales, pero claramente es lo que hay que hacer para canalizar ahorro e inversión en los productos. Pero vamos, volviendo a la ética, también nos resultaba un poquito difícil encontrar el modelo ético que hay detrás porque no somos tan ilustrados y entonces viene más desde la lógica, ¿no? De decir, bueno, pues evidentemente todos queremos vivir en sociedades donde nuestros hijos tengan una igualdad de oportunidades y para eso necesitas luchar contra que se vayan pronto del colegio, ¿no? Que en España es un problema terrible, el early school leaving, dropout, y luego el fracaso escolar, que en España realmente es muy, muy fuerte, y luego también pensar que todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Que no tenga que ver con tu clase social el hecho de, o sea, para dos educaciones similares, que no sea por la clase social que consigues llegar más lejos. Y eso es un poco un debate sobre el futuro de una sociedad difícil de tener, pero importante, ¿no? Intentar que haya igualdad de oportunidades. Pero es que ha sido un poco así, ha sido un debate que ha ido por todas partes y que nos ha divertido mucho, pero no tan estructurado como para responder perfectamente. Muy interesante, ¿no? Las aportaciones que han hecho. Sí, simplemente poner acento porque además Elena me tildaba de pesimista y aprovecho para defenderme. Cuando hacéis esa vinculación, que es muy frecuente también entre tecnología y desigualdad, ¿sí? La tecnología va a producir desigualdad. Y eso es como decir que, no sé, el pico y la pala o el coche van a producir desigualdad. La tecnología es un instrumento. Es un instrumento. Depende de cómo se utilice, depende de quién posea el instrumento, depende de nosotros, en definitiva, ¿no? Que eso sea un instrumento que nos permita vivir mejor o que genere desigualdad. Si lo planteamos de otra manera, es caer en una especie de fatalismo, de pesimismo, que dirías tú, ¿no? Pero es una vía enormemente abierta, ¿no? Con un montón de posibilidades. Y de hecho, el primer impulso tecnológico de la nueva era, que es Internet, nace como un elemento de igualdad y se convierte después en otra cosa muy distinta. Pero se supone, ¿no? O nos contaron que iba a ser un instrumento pues, que nos generaría mucha horizontalidad, ¿no? Bueno, pues es un instrumento. A ver, yo creo que la tecnología es todo menos neutra. Y por supuesto no soy antitecnología, pero la tecnología no es neutra. ¿A quién pertenece esa tecnología? Afecta totalmente nuestras relaciones entre países. Esto es pura geopolítica. Sin duda, sin duda. Y el hecho de que no tengamos aquí unicornios en Europa es un grave problema. Nos pasamos el día intentando incentivar el mercado de capitales y la vocación y tal. Eso es una. Y luego después pienso que la tecnología que viene no es como la tecnología que conocemos. Es una tecnología completamente disruptiva. Va a cambiar nuestras vidas de la A a la Z, pero no es una broma que leas en el periódico, es que va a ser así. Entonces también eso va a afectar mucho. No tiene que ser pesimista, simplemente vas a tener que poner en marcha unas políticas de educación masiva de tu sociedad que antes igual no tenías, y de tu sociedad, no de los de pequeños que van al colegio, de tu sociedad mayor también, que el de 50, el de 60 y el 70 no se sienta excluido. O sea, yo creo que la tecnología no es neutra y que tenemos que gobernar el cambio que producen nuestras sociedades y pensar desde el lado estratégico geopolítico y del lado de cómo afecta a nuestra sociedad. Pero no me entendéis, me encanta la tecnología, soy un poco tech pesimista personalmente, me cuesta adaptarla, pero me gusta la tecnología y creo que es fundamental para el crecimiento económico. Soy economista, o sea no puedo estar más de acuerdo que es el elemento que va a incrementar nuestro crecimiento potencial. Pero no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos porque no va a ser igual que ayer. Y me parece que eso es un debate que tenemos que tener, pero me dijo Elena que, no sé si lo puedo decir, que el próximo debate va a tener que ver con esto de tecnología, ¿no? Solo un matiz y para no demorar. Tú lo has dicho, es una cuestión de poder, no del instrumento, de poder, no neutra, de poder. Luego pongamos el foco en el poder y no en el instrumento. Muchas gracias. Y llega la última mesa. En primer lugar, yo siempre me niego a actuar como portavoz, pero en este tema no me puedo negar porque es que creo que este es el tema.
Este es el tema. Y creo que nosotros tampoco hemos sido capaces de llegar a pronunciarnos sobre las preguntas y sobre los escenarios, pero básicamente porque nos hemos quedado completamente interesados y profundizando entre el debate general que se plantea. Y yo creo que hay una cuestión que es esencial, y es que, fijaos, a mí me gustaría empezar señalando dos cuestiones que ya han sido algunas suscitadas, pero que creo que son diferenciales. Cuando empezamos con el debate de la desigualdad, es como si hubiésemos descubierto el elefante en la habitación. ¿A qué me refiero con eso? Thomas Piketty, que se ha convertido en una figura de referencia, antes de publicar el Capital del siglo XXI, lanza sus primeros estudios sobre desigualdad con un primer artículo que es rebatido por unos profesores americanos y donde Piketty en una segunda revisión corrige, y simplemente el gran defecto que le hacen ver los americanos es, oiga, usted no ha tomado en consideración toda la transferencia de rentas que se producen en virtud de lo que podríamos denominar componentes del sector público. Pero temas tan sencillos como usted no ha tomado en cuenta lo que son la seguridad, la medicina pública, etc. Bueno, el ajuste que se produce entre Piketty 1 y Piketty 2 es de un 30%. ¿Qué quiero decir? Que el gran mérito de Piketty no es tanto el acierto al cuantificar y al identificar en términos de cuantificación el problema de la desigualdad, como que acierta a identificar algo que encaja perfectamente con el debate político y me atrevería a decir que casi filosófico de nuestros días. Y cuando hablamos de desigualdad y ceñimos el debate a las consideraciones macro y microeconómicas, en realidad nos estamos olvidando de algo que es previo, y es que desigualdad solo se predica respecto a la noción de igualdad. Entonces, buena parte de nuestro pensamiento político y del debate político-filosófico que tenemos en los últimos años tiene que ver con una reconfiguración de la noción de igualdad. La noción de igualdad ya claramente no se asienta en la igualdad de oportunidades, parece que va más allá. Todas las políticas identitarias, todas las políticas de género, de hecho, lo que cuestionan es si existen diferencias, incluso de naturaleza biológica, que deban anteponerse a lo que podríamos denominar una voluntad cultural de ser iguales. Y eso hemos visto no hace mucho tiempo un artículo ya en El País que recoge, donde lo que se cuestiona es si elementos, lo que llamaríamos dones, la inteligencia, la apariencia física, no suponen también, por así decirlo, atributos que nos diferencian. Cuando, si hacemos un análisis meramente, no me atrevo a decir ni siquiera antropológico, meramente fáctico, la primera cosa que nos iguala a todos nosotros es que somos esencialmente desiguales. Ninguno de nosotros somos iguales. Con lo cual, la igualdad es un concepto del que dimana la desigualdad en un cierto sentido, pero ya no solo económico, en muchas otras vertientes que parece que asumimos como algo negativo. La desigualdad es negativa, luego la igualdad es deseable. Y no me quiero remontar mucho más allá, pero si vamos a la democracia en América de Tocqueville, una de las grandes pinceladas está en esa percepción que a mí me parece, a mí la verdad es que el libro lo he revisitado varias veces por razones personales, pero el libro me parece bastante tostón porque hay mucha parte de interpretación de las instituciones, de los ayuntamientos, de cómo funciona la comuna en Massachusetts y si ya más abajo en Carolina funcionan igual o no. Pero hay y además, si habéis leído las últimas críticas de los politólogos ingleses y americanos, dicen, este tío no entendió nada y se equivocaba al ver cómo funcionaba esto y no lo supo valorar. Pero hay pinceladas que son extraordinariamente vigentes a día de hoy. La percepción de que el gran riesgo de la libertad estaba en el afán por la igualdad. Y lo que decía Tocqueville, en otras palabras, es el afán igualitario nos lleva a exacerbar los aspectos emotivos, sentimentales, y pone en riesgo, entre comillas, la racionalidad en la que tiene que sentarse un gobierno de personas libres y democráticas. Eso lo digo solo para señalarlo ahí. Quiero decir que el debate sobre la desigualdad, en el fondo, es un debate sobre el nivel de igualdad que estamos deseando o dispuestos a asumir. Entonces,
se ha hecho una referencia que me parece que tenemos que señalar, porque Esteban apuntaba muy bien a lo que es el sesgo cognitivo cuando hablamos y percibimos la igualdad. Pero de la misma forma que tus dos editoras no estaban al corriente de qué significaba pedir un taxi, pues no sé si en Orcasitas o en Vallecas o en Usera, los señores de Usera tampoco están al corriente de cómo vivían hace 15 años los señores de un pueblo de Indonesia y cómo viven ahora. Entonces, lo que sí que me parece que es muy relevante en el debate y donde creo que está la gran reflexión de Esteban en su libro y de otras muchas reflexiones en esa línea, es en el hecho de decir, sí, es posible que haya cifras macroeconómicas de alcance universal, que está todo el factualismo, todo Pinker, todo lo que quieras, que acreditan, me parece que en términos incuestionables, que ha habido un incremento neto de la riqueza en el mundo y que efectivamente a nosotros como occidentales nos ha tocado un poco la pérdida en beneficio de otros. Pero hay una cuestión que es absolutamente cierta y es que es el desfase entre la realidad económica de un mundo supuestamente globalizado y la gestión política en entornos estatales convencionales. Entonces, esa reflexión que le preocupa a Esteban, yo creo que no le preocupa solo, perdóname, pero que no le preocupa solo por cuanto pone de manifiesto lo que efectivamente ha ocurrido, que ha sido una erosión de las clases medias en los países occidentales, sino que en esa erosión es donde está el America First, es donde está Mélenchon, es donde está Le Pen, es donde está Meloni, es donde está Podemos y es donde está Vox. Esos elementos de erosión son lo que tienen en común todos esos movimientos que podemos calificar de populistas, con un sesgo o con otro. Entonces, cuando nosotros nos planteábamos el tema, lo que poníamos de manifiesto es que realmente en ese debate, y perdonadme porque no sé si estoy siendo capaz de ser fiel a lo que hemos ido señalando, pero lo que poníamos de manifiesto es que ese debate en torno a la igualdad o a la desigualdad nos coincide en un momento de transformación social importantísimo, con la crisis financiera del 2007-2008, que yo creo que no tiene otro precedente desde el 29, y el 29 acabó terminando en un contexto de guerra o de cataclismo, y nosotros aquí hemos acabado en un entorno mucho más matizado, pero con enormes repercusiones. Pero lo que sí que creemos también, y lo señalábamos, es que las tecnologías no se trata de que sean neutras o de que tengan un sesgo según quien las posea. Lo que es cierto es que estamos en un momento de transición. Yo, cuando hablamos del gran impacto civilizatorio de lo que estamos viendo, creo que a veces corremos un cierto riesgo de adanismo. Leyendo el libro este de Orlando Figes de los europeos, te das cuenta que hasta finales del siglo XIX, la noción de horarios era una noción cambiante y que la irrupción del ferrocarril hace que haya que poner en serio un mecanismo de hora para que los trenes que salen de Bruselas y lleguen a París puedan seguir una cierta hora. Que las temporadas de ópera se pueden empezar a programar porque hay trenes que permiten que las compañías se desplacen. Bueno, en fin, y como eso, ¿qué hablar de la electricidad? ¿Qué hablar del teléfono? Quiero decir, lo que es indudable es que los periodos de transición comportan ajustes durísimos. Las eficiencias que se han generado en las economías del mundo, gracias a Internet, gracias a la digitalización, son enormes. Son enormes. Y curiosamente, lo que han traído es un mundo caracterizado por la precarización. Es decir, tenemos capacidad de utilizar una app para que nos traigan un bocadillo al despacho o a Somosierra o a donde estemos. Pero quien nos lo trae es un tipo que va en bicicleta. Entonces, en el argumentario estamos pensando en un estudiante que dedica 4 horas al día a ir en bicicleta para pagarse el posgrado. En la realidad estamos hablando de un emigrante que tiene que aceptar un sueldo de subsistencia por hacer un trabajo bastante básico. Y eso nos hacía ligar todo el tema de la desigualdad con un debate a fondo sobre la educación y la necesidad de irse adaptando a los cambios de modelo. Ya para acabar, decir que también comentábamos cómo se está produciendo, que a lo mejor es un poco cursi decirlo, pero cómo se está produciendo también una cierta transformación en torno a los parámetros de calidad de vida. Es decir, con mucha facilidad decimos, mis hijos vivirán peor que mis padres o vivirán peor que yo. Pero yo, que ya empiezo a tener unos años, aunque no lo parezca, pero claro, oye, yo mi primer coche fue un 600 de tercera mano. El primer coche que tiene cualquier chico de 18 años
que se compra un coche y ya tiene aire acondicionado, tiene tablet, tiene de todo. Y lo que es más importante, y es a donde queríamos llegar en nuestro debate, ya no hay una gran ambición por tener un coche. Se está produciendo una mutación que a lo mejor no se captura también en los parámetros de medición de renta, de patrimonio, etc. Entonces, no hemos llegado a debatir en torno a los modelos, además nos hemos revelado un poco civilizadamente, pero lo que sí que nos parece interesantísimo es que todas las cuestiones que se ponen de manifiesto en este debate, que parece que hablamos solamente de corrección de rentas, estamos hablando de modelo civilizatorio, estamos hablando de definición no solo de políticas económicas, de políticas de ordenación de la vida social, etcétera, etcétera. Entonces, yo para acabar una pedantería que sé que no puedo resignarme a decir, fíjate que decía Esteban, oye, Estados Unidos es un país con disenso, con un problema racial tremendo, con una polarización tremenda, y no es que sea cierto, es muy cierto, es preocupantemente cierto, y no se vislumbran a corto plazo remedios. Ahora, que le pregunten a los uigures en China si China tiene o no tiene un problema de integración racial. La única diferencia es que los negros pueden montar el Black Lives Matter, los uigures están encerrados en campos de concentración y sometidos a trabajo esclavo. Entonces, lo único que digo es que Polibio tenía una frase que decía, no me acuerdo si hablaba de reinos o hablaba de imperios o hablaba pero que decía, solamente cae un imperio cuando desde dentro, y insisto, no sé si era imperio, cuando desde dentro se genera una corriente de opinión que clama por su derribo. Entonces, mi única reflexión es que, por supuesto que tenemos que corregir muchas circunstancias, muchas cuestiones que son fácticas, pero no caigamos en la tentación de convertir en modélicos regímenes que no reúnen ninguno de los requisitos que nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo hacer nuestros en Occidente. Esta es un poco mi reflexión. Yo nada, un poco también por contestar a José Luis una cuestión de... Que la verdad es que era una intervención brillante, me ha gustado muchísimos temas, muchísimas pelotas de ping-pong que vuelven, no tienes suficientes raquetas para devolverlas, pero una cosa importante, ¿no? Yo creo que la primera parte de mi presentación, que probablemente he ido demasiado rápido y es compleja de transmitir y asumo ahí mi parte de responsabilidad, es que yo creo que la desigualdad quizá habría que volverle a cambiar la denominación, ¿no? Es decir, para que no fuera contraria a la igualdad. Pero yo creo que el concepto que mejor encarna lo que yo quería transmitir es que la diferenciación no implique dominación. Es decir, que exista desigualdad en términos de que todos somos, como tú has dicho, hay diferencias incluso genéticas, pero que eso no te genere una dominación de uno sobre otro, ¿no? Esa es un poco la idea. Y la idea que hay detrás es que si tú estás integrado en los mercados laborales, de bienes, de servicios, y que eso te va a generar un trampolín para que tú estés integrado en tu sociedad, para que tengas libertades negativas, que son las que te hacen participar en las instituciones, y que las instituciones sean mejores y que generen libertades positivas, y volvemos otra vez a darle vueltas al círculo. Entonces, yo creo que quizá es verdad que el concepto de desigualdad digamos la etimología de desigualdad habría que cambiarla o volverla a denominar, pero la idea es que no haya dominación. Otro tema importante que yo creo que ha surgido es el tema de los años 60, 70, que se crecía mucho, creo que ha sido también Esteban que lo ha comentado. Y yo lanzo también una reflexión, que en esto pasa infinito más que yo. Es el tema de la autonomía estratégica, ¿no? Ahora estamos otra vez intentando, después de lo que nos ha pasado, estamos un poco cambiando la economía del just in case, ¿no? Que nadie tocaba nada porque todo venía de China, del just in time al just in case, ¿no? Entonces vamos a volver a montar una serie de barreras regionales, vamos a volver a las economías cerradas de los 60 y de los 70, de alguna manera, más grandes, más modernas, con Big Data. Quizás es una oportunidad para reducir la desigualdad, pero cuidado. Las economías cerradas a economías abiertas, ya hemos visto, se pasa en 5 años, una crisis. Entonces, es muchísimo más importante tener unas instituciones robustas, una buena regulación, luchar contra la corrupción, tener una buena relación entre el sector privado y el sector público, que simplemente levantar unas barreras y decir, ya está. Ahora ya no tenemos fugas hacia afuera porque ya somos los que somos y podemos tener menores niveles de desigualdad. Mucho cuidado con eso. Bueno, ya para terminar,
aunque de esto hablaremos después de esto. Vale. Quería formularos una pregunta, ¿no? Y también al hilo de la intervención, porque es cierto que normalmente cuando hay confrontación entre países, imperios, etc., ¿no?, suele perder el menos cohesionado. Y en las guerras civiles también suele ocurrir, en fin, ¿no? En la historia han pasado muchas cosas, ha habido mucha casuística, pero los menos cohesionados suelen perder. Eso no significa promover un modelo alternativo como el chino, ¿no? Que obviamente significa que hay que ser conscientes de las rupturas interiores y arreglarlas. Porque uno de los problemas que hay es que, y la globalización ha sido también, ¿no?, un factor que ha empujado fuertemente en esta dirección, nos hemos olvidado del conjunto. Hemos creado una sociedad donde cada cual cumplía su papel y uno decía, bueno, yo soy esto, procuro que me vaya bien y si me va bien, pues todo va a ir en general bien para los demás, etc., ¿no? Bueno, no funciona así, ¿no? No funciona así. Hemos perdido un poco de vista la reflexión ética, la concepción política, en el mejor sentido, la visión geoestratégica también, ¿no? Bueno, vosotros sois parte de la élite de España. ¿Qué vais a hacer por vuestro país? Esa es la pregunta que formulo, ¿no?